Esto no debería ocurrir en Texas. Un terremoto de magnitud 5,1 acaba de sacudir el corazón de una zona ganadera, y lo más extraño de esta historia no tiene nada que ver con el temblor en sí. Tiene que ver con una cicatriz enterrada en la tierra que comparte su trazado exacto con una de las secuencias sísmicas más violentas de la historia estadounidense, ocurrida a cientos de kilómetros de distancia. Quédate hasta el final de este video, porque vas a entender exactamente qué se esconde debajo del Panhandle de Texas y por qué ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo sobre lo que acaba de suceder allí. Vamos a entrar en materia. La madrugada del jueves, antes del amanecer, el suelo tembló con fuerza en una extensión de tierras de pastoreo en el Panhandle de Texas, cerca de la frontera con Oklahoma. Un terremoto de magnitud 5,1 es realmente extremo para esta parte del país. Cuando la mayoría de la gente escucha las palabras Texas y terremoto en la misma frase, lo primero que piensa es en la fracturación hidráulica. Pero aclaremos algo de inmediato. Un terremoto de esta magnitud sería inusualmente grande, incluso para un terremoto provocado por la actividad humana. Los temblores típicos relacionados con la fracturación hidráulica tienen una magnitud inferior a 1, demasiado débiles para que una persona los perciba. En ocasiones, los terremotos inducidos pueden alcanzar mayor magnitud si las operaciones de perforación se cruzan directamente con una falla preexistente. Pero lo que ocurrió en este caso es realmente inusual y ya ha sido noticia a nivel nacional. Así que pasé las últimas horas investigando esta historia, y lo que descubrí es que se trata de un terremoto sobre el que ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo del todo. Estos son los hechos básicos que nadie discute. El terremoto se produjo a las 5:21 de la mañana, con epicentro en una zona rural del condado de Roberts, no muy lejos del pequeño pueblo de Miami, Texas, cerca de la frontera con Oklahoma. La gente lo sintió incluso en lugares tan lejanos como Oklahoma City y Tulsa. Un segundo temblor, mucho menor, se produjo más tarde ese mismo día, a cientos de kilómetros al sur. Nadie resultó herido y no hubo daños estructurales importantes. Aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. He leído prácticamente todos los medios de comunicación importantes que han cubierto esta noticia, y ninguno de ellos coincide en la magnitud real de este suceso. Algunos lo califican como el terremoto más fuerte jamás registrado en la región del Panhandle de Texas. Otros la califican como la más fuerte en más de un siglo. Algunos medios de comunicación están siendo más específicos, afirmando que se trata del cuarto terremoto de magnitud 4 o superior documentado en esa región desde el año 1900. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Y por qué nadie parece ponerse de acuerdo sobre los hechos básicos de algo que sucedió hace apenas unas horas? Creo que esa contradicción es, de hecho, la parte más interesante de toda esta historia. Así que, quédate conmigo, porque voy a explicarles 4 explicaciones completamente diferentes que los científicos han barajado sobre lo que está sucediendo bajo tierra en Texas en este momento. Y la respuesta más honesta podría ser la más extraña de todas. Empecemos por ver dónde ocurrió exactamente. El epicentro se ubicaba en el condado de Roberts, en medio de una llanura tranquila de ranchos y tierras de cultivo, más cerca de la frontera con Oklahoma que de cualquier ciudad de Texas que la mayoría de la gente reconocería. El terremoto en sí fue superficial, a tan solo unos kilómetros bajo la superficie, razón por la cual el temblor se propagó con tanta fuerza y a tanta distancia. Esto no fue solo una pelea local. Llegó hasta Amarillo, Lubbock, Oklahoma City y Tulsa. Se recibieron informes del suroeste de Kansas y del extremo norte del área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Algunos residentes dijeron haber sentido temblores provenientes de una fuente ubicada a casi 250 millas de distancia. Los habitantes de los pequeños pueblos cercanos al epicentro describieron haber sido despertados bruscamente por un sonido parecido a un trueno, solo que este trueno provenía de debajo de ellos en lugar de del cielo, lo cual, para una región que suele lidiar con tormentas eléctricas, tornados y granizo, dice mucho sobre lo extraño que se sintió. Para la hora del desayuno,
cientos de informes sobre el fenómeno ya habían llegado al Servicio Geológico de los Estados Unidos. En cuestión de horas, sismólogos de 3 estados distintos comenzaron a prestar mucha atención a un rincón del país en el que, en circunstancias normales, casi nadie de esa profesión piensa 2 veces. Y aquí hay algo que la mayoría de las personas que ven esto no se dan cuenta. La región del Panhandle de Texas lleva temblando silenciosamente desde hace más de un siglo. Los registros de actividad sísmica en esa zona específica se remontan a 1907. Desde entonces, los investigadores han registrado aproximadamente 20 terremotos distintos en esa misma extensión de terreno. 3 de ellos, antes del último, superaron la magnitud 5, ocurriendo en 1925, 1936 y 1948. Unos cuantos más se produjeron en las décadas siguientes, en 1951, 1974 y 1980. Entonces, ¿qué se esconde exactamente bajo toda esa tranquila región de trigo y ganado del Panhandle? Aquí es donde la historia se vuelve realmente antigua en el sentido geológico. Existe un sistema de fallas enterrado bajo toda esta región, y no se trata de una grieta nueva que haya aparecido de la nada. Los geólogos han rastreado su origen hasta algo llamado elevación de Amarillo Wichita, los restos enterrados de una antigua falla, un lugar donde el propio continente intentó separarse en el pasado y simplemente no logró completar la tarea. Esta falla en la fractura se remonta al período cámbrico temprano, hace aproximadamente 500 millones de años, mucho antes de que existieran los dinosaurios, mucho antes de que cualquier ser con columna vertebral se hubiera arrastrado siquiera sobre tierra firme. Entonces, ¿es esta antigua cicatriz enterrada la culpable del terremoto del jueves? No saques conclusiones precipitadas todavía, porque hay 4 explicaciones distintas sobre la mesa, y realmente podrían sorprenderte. Esta antigua cicatriz no está simplemente ahí sin hacer nada. Reposa silenciosamente bajo los campos de trigo del Panhandle, en su mayor parte en silencio durante enormes lapsos de tiempo geológico, hasta que la presión moderna de alguna manera encuentra la forma de volver a alcanzarla. O al menos, esa es una teoría. Pero aquí está el truco. Las cifras no cuadran del todo, y vale la pena analizar esa contradicción con detenimiento. Volvamos a la discrepancia que mencioné antes sobre si este fue el terremoto más fuerte jamás registrado en la región, o simplemente el más fuerte en un siglo. La explicación resulta ser más extraña que la propia discrepancia. Un terremoto anterior en Panhandle, reportado con una magnitud de 5,4 allá por la década de 1930, nunca fue medido por un sismógrafo, porque en ese momento no había ninguno cerca de esa remota zona. En cambio, los científicos de aquella época estimaron la magnitud del terremoto a posteriori, cartografiando los lugares donde la gente informó haber sentido el temblor y donde se produjeron los daños. En otras palabras, estaban reconstruyendo un terremoto a partir de cartas antiguas, recortes de periódicos e informes de yeso agrietado en la pared de la sala de estar de alguien. Esa estimación podría ser bastante precisa, pero fundamentalmente es una cifra basada en relatos humanos, no en lecturas de instrumentos, lo que dificulta mucho compararla de forma directa y justa con el terremoto del jueves, que fue captado en tiempo real por modernos instrumentos sísmicos que leían directamente el suelo. Así pues, cuando distintos medios de comunicación describen el terremoto de esta semana como el más fuerte jamás registrado, lo más probable es que se refieran al más fuerte jamás medido por un instrumento real, y no necesariamente al terremoto más fuerte que haya ocurrido físicamente en esa región a lo largo de toda su historia. Una vez que se separan esas dos categorías, la mayor parte de esa confusa discrepancia se aclara. No es que los periodistas se equivoquen con los hechos. Es más parecido a comparar un antiguo boceto dibujado a mano con una fotografía moderna y luego discutir sobre cuál es más precisa. Esa distinción, en realidad, apunta a algo un tanto incómodo. La historia sísmica de Texas es considerablemente más confusa de lo que sugieren la mayoría de los titulares sensacionalistas de esta semana.
lo que nos lleva a las 4 explicaciones contrapuestas sobre qué fue lo que realmente provocó el movimiento del suelo el jueves por la mañana. Los científicos aún no han descartado por completo ninguna de ellas. La primera explicación es aquella a la que ya nos hemos estado acercando: la idea de que esta antigua grieta fallida esencialmente volvió a despertar por sí sola. Actualmente, esta es la principal explicación natural. La tensión tectónica se acumula lentamente en todo un continente a lo largo de extensos periodos de tiempo, y de vez en cuando esa tensión encuentra el punto más débil disponible en la corteza y se libera allí. En la región de Panhandle, ese punto débil resulta ser el mismo sistema de fisuras fallidas que acabamos de describir. Según esta explicación, no se requiere actividad humana alguna. Se trata simplemente de la geología haciendo lo que siempre ha hecho, operando en una escala de tiempo que hace que toda una vida humana parezca un abrir y cerrar de ojos en comparación. La segunda explicación es una de la que casi nadie habla actualmente, a pesar de que es realmente interesante. En la región de Panhandle, donde se ubican antiguos yacimientos petrolíferos que datan de hace muchas décadas, se produjeron varios terremotos históricos, incluidos los registrados en 1936, 1966, 1974 y 1980, directamente sobre importantes campos petrolíferos que estaban siendo perforados activamente en ese momento. Los investigadores que estudiaron esos sucesos más antiguos sugirieron que podrían haber sido desencadenados por esa producción histórica de petróleo. Pero esos mismos investigadores también fueron honestos sobre una limitación real de esa teoría, ya que el equipo disponible en aquel entonces simplemente no podía determinar con mucha precisión la profundidad o la ubicación exactas de esos terremotos anteriores. Por lo tanto, esta sigue siendo una cuestión científica abierta, más que una conclusión definitiva. La tercera explicación es la que la mayoría de la gente considera primero en cuanto oye las palabras Texas y terremoto juntas: la inyección moderna de aguas residuales vinculada a la perforación de petróleo y gas, comúnmente asociada en la mente del público con la fracturación hidráulica. Se trata de un fenómeno real y bien documentado. En Oklahoma y en algunas zonas del oeste de Texas, los investigadores han documentado claramente casos en los que el bombeo de fluidos sobrantes de la perforación petrolífera a gran profundidad ha provocado terremotos perceptibles a lo largo de fallas geológicas cercanas. Sin embargo, los funcionarios que han respondido a este terremoto específico en la región de Panhandle se han mostrado notablemente cautelosos, afirmando claramente que se necesitan más datos antes de establecer cualquier conexión definitiva. Un terremoto de magnitud 5,1 es realmente grande para un sismo causado principalmente por la inyección de fluidos, y a diferencia de los casos bien documentados y ampliamente estudiados más al oeste, en la cuenca pérmica, este evento en particular simplemente no cuenta aún con el mismo nivel de evidencia que lo respalde, lo cual nos lleva a la explicación número 4, y puede que esta les haga reír, porque la respuesta honesta ahora mismo es que nadie lo sabe con certeza, y en mi opinión, esa podría ser la respuesta más honesta de las 4. A las pocas horas de este terremoto, los científicos ya estaban diciendo públicamente que determinar la verdadera causa de un evento como este requiere tiempo real, una cuidadosa recopilación de datos y modelos detallados, y esa tensión acumulada puede reactivar por completo una falla antigua por sí sola, sin necesidad de ninguna ayuda externa. En ciencia, oír palabras como «aún no sabemos» no es una forma de evadir la responsabilidad. Suele ser, y en este caso concreto creo sinceramente que lo es, la frase más acertada de toda la historia. Pero aquí está el detalle que realmente me dejó perplejo mientras investigaba todo esto. Los geólogos que estudian la elevación de Amarillo Wichita han señalado que comparte una estructura sorprendentemente similar con algo llamado la falla de Reelfoot, otro antiguo sistema de fallas subterráneas fallidas que se encuentra a gran profundidad en una parte completamente diferente del país. Y resulta que ese sistema de fallas en particular se encuentra justo debajo de la región de New Madrid,
donde confluyen las fronteras de Missouri, Arkansas y Tennessee. Esa es la zona responsable de los legendarios terremotos de New Madrid de 1811 y 1812, una secuencia tan poderosa que algunos relatos de la zona describían cómo el río Mississippi parecía invertir el sentido de su curso. Para que quede totalmente claro, ningún científico está sugiriendo actualmente que Texas vaya a sufrir un suceso de esa magnitud que se repita. Nadie predice un desastre al estilo de New Madrid en la región de Panhandle. Lo que señalan los geólogos es, en realidad, un tema más específico y, sinceramente, más interesante que una simple predicción apocalíptica. Ambas regiones comparten los mismos ingredientes geológicos fundamentales. Una antigua falla geológica que ha quedado enterrada en las profundidades de la superficie, en silencio durante cientos de millones de años seguidos, siguiendo esencialmente la misma fórmula básica. Una de estas antiguas cicatrices se encuentra, casualmente, bajo los campos de trigo de Texas, en lugar de bajo el valle del río Mississippi. ¿Y ahora qué? El Servicio Geológico de Estados Unidos elaboró su pronóstico pocas horas después del terremoto, estimando en aproximadamente un 2% la probabilidad de que se produzca otro terremoto de tamaño similar o mayor en los próximos días. Es una cantidad pequeña, pero no es cero. Los modelos de análisis de daños arrojaron un riesgo general bajo, principalmente porque muy pocas personas viven en esa zona rural específica del Panhandle, lo que significa que se considera improbable que se produzcan lesiones graves o grandes pérdidas económicas. Pero, he aquí por qué la magnitud de este terremoto en particular es tan importante desde el punto de vista estadístico. La región de Panhandle ha experimentado aproximadamente 4 terremotos de esta magnitud o mayores en el último siglo, lo que equivale a que, históricamente hablando, ocurra algo así aproximadamente una vez cada 25 o 30 años. Si se eleva ese umbral ligeramente hasta una magnitud cercana a 5,5 o 5,6, las probabilidades cambian drásticamente. Los científicos estiman que un terremoto de esa magnitud solo se produce en esta región específica aproximadamente una vez cada 50 a 100 años. Si lo elevamos aún más, hasta la magnitud 6, estaríamos hablando de algo que se acerca más a un evento que ocurre una vez cada 3 siglos. Por lo tanto, este terremoto de magnitud 5,1 no es una extraña casualidad estadística. Se parece mucho más a un reloj que finalmente da la hora que tarde o temprano iba a dar. Nadie sabía con exactitud cuándo llegaría esa hora, porque así es como funcionan los terremotos. No hay forma de saberlo con precisión de antemano. Hablemos un poco más sobre ese segundo terremoto, de menor magnitud que mencioné antes, el que ocurrió más tarde ese mismo día, a cientos de kilómetros al sur del epicentro del sismo principal. Ese terremoto, de magnitud aproximada de 3,9, se produjo cerca de una zona completamente distinta del centro de Texas, sin relación geológica con el antiguo sistema de fallas situado bajo la península. Vale la pena mencionarlo específicamente porque causó brevemente cierta confusión en línea, ya que algunas personas asumieron que los dos eventos estaban relacionados, tal vez incluso que eran réplicas uno del otro. No lo eran. Texas es simplemente un estado grande con múltiples zonas separadas de actividad sísmica, algunas antiguas y en gran parte naturales, otras más directamente vinculadas a la actividad industrial moderna, y que 2 terremotos sin relación entre sí ocurran el mismo día en regiones completamente diferentes es más una coincidencia temporal que un evento relacionado. También conviene explicar con un poco más de claridad cómo estudian los científicos si un terremoto fue provocado por la actividad humana, ya que esa cuestión surge repetidamente a lo largo de este artículo. Los investigadores suelen analizar una combinación de factores de forma conjunta. Analizan la profundidad precisa del terremoto, ya que los eventos provocados por la inyección tienden a agruparse a profundidades que coinciden estrechamente con la profundidad de los pozos de eliminación de aguas residuales. Analizan la ubicación exacta en relación con cualquier punto de inyección activo cercano. Estudian la cronología,
comprobando si la actividad sísmica en una zona aumentó notablemente después de que se intensificaran las operaciones de inyección cercanas. Y comparan la falla específica que se rompió con los patrones de tensión regionales más amplios que ya han sido cartografiados por los geólogos. Cuando coinciden suficientes de estos factores, los científicos pueden elaborar un argumento bastante sólido que vincule un terremoto con la actividad industrial. Cuando no coinciden perfectamente, como parece ser el caso hasta ahora con este terremoto específico en Panhandle, la postura científica honesta es abstenerse de emitir un juicio y seguir recopilando datos adicionales en lugar de llegar directamente a una conclusión. Existe un estudio revisado por pares, publicado en 2022 en una prestigiosa revista de geología, que analiza específicamente la actividad sísmica en la región de Texas Panhandle entre 1983 y 2018. Dicha investigación halló un aumento sostenido de terremotos de menor magnitud, de 2,5 o superior, durante ese periodo de varias décadas, y concluyó que la mayoría de esos eventos menores presentaban indicios que apuntaban a una relación con la inyección subterránea de aguas residuales vinculada a la industria petrolera. Ese contexto es realmente útil, pero también conviene tener cuidado con lo que nos dice y lo que no nos dice. Esa investigación anterior se centró en un gran número de terremotos más pequeños y rutinarios, acumulados gradualmente a lo largo de décadas. No se trataba específicamente de estudiar un evento aislado de magnitud cercana a 5, razón por la cual los funcionarios que respondieron al terremoto de esta semana se mostraron tan reacios a extender esa misma explicación a este evento en particular sin una investigación más exhaustiva. Profundicemos un poco más en la comparación con New Madrid, porque creo que merece más contexto que una simple mención. La secuencia de terremotos de New Madrid de 1811 y 1812 sigue siendo considerada hasta el día de hoy como una de las secuencias sísmicas más poderosas jamás registradas en la historia de los Estados Unidos continentales. En el transcurso de tan solo unos meses, varios terremotos de gran magnitud sacudieron esa región, con la suficiente fuerza como para sentirse incluso en la costa este, hacer sonar las campanas de las iglesias en ciudades a cientos de kilómetros de distancia y remodelar permanentemente partes del paisaje local. Debido a que esa región prácticamente no tenía población en aquel entonces, en comparación con la actualidad, el número de víctimas humanas fue relativamente limitado dada la magnitud del evento. Si una secuencia de terremotos de esa misma magnitud azotara la misma región hoy en día, teniendo en cuenta la gran cantidad de construcciones que se han realizado en esa parte del país desde principios del siglo XIX, las consecuencias serían radicalmente diferentes y mucho más graves. Lo que hace que la comparación estructural entre esa región y el Panhandle de Texas sea realmente interesante para los geólogos no es que nadie espere que se repita el mismo patrón. Se trata de que ambas zonas representan lo que los geólogos a veces llaman fisuras fallidas, lugares donde hace cientos de millones de años el continente norteamericano comenzó a intentar separarse por completo, solo para detenerse a mitad del proceso por razones que los científicos aún están tratando de comprender del todo. En lugar de completar el proceso y formar una nueva cuenca oceánica, la corteza se regeneró, dejando tras de sí una cicatriz enterrada, más débil y propensa a fracturarse que la roca circundante, que permaneció allí pacientemente durante el resto de la historia geológica, esperando la combinación adecuada de tensiones para reactivarla, aunque solo fuera brevemente y a una escala mucho menor que la ocurrida en 1811. Comprender este patrimonio geológico compartido no nos indica con exactitud cuándo podría producirse el próximo terremoto moderado en la región del Panhandle, pero sí ayuda a explicar por qué esta zona, por muy tranquila que parezca, no es tan estable y predecible como la mayoría de sus habitantes siempre han creído. Entonces, ¿en qué situación nos deja eso? El suelo tembló con más fuerza en la región de Texas Panhandle de lo que cualquier sismógrafo haya registrado directamente allí hasta ahora. Esa parte es un hecho comprobado. Técnicamente, siguen sobre la mesa 4 explicaciones distintas, y los científicos aún no se han decidido por una sola.
Y debajo de todo este suceso se esconde una cicatriz de 500 millones de años tallada en la corteza terrestre, que comparte su estructura básica con una de las secuencias sísmicas más violentas de la historia estadounidense. Lo que ocurrió en Texas esta semana no era algo imposible. En realidad, era algo que se había estado preparando discretamente mucho antes de que el estado de Texas existiera siquiera en una forma reconocible. Esa cicatriz ya estaba allí, en la tierra, esperando pacientemente. Si esta historia te ha parecido tan fascinante como a mí, asegúrate de suscribirte a este canal, porque cada semana hacemos un seguimiento de este tipo de sucesos naturales extraños y poco divulgados, explicados de forma clara y honesta, sin exageraciones innecesarias. Déjenme saber en los comentarios si habían oído hablar de la falla de Reelfoot o de los terremotos de New Madrid antes de ver esto, porque realmente quiero saber cuántos de ustedes ya estaban familiarizados con ese episodio de la historia geológica estadounidense. Estaré muy atento a cualquier novedad que surja en la región del Panhandle y les informaré en cuanto haya algo relevante que comunicar. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.